hermanos y amigos que siguen estas programaciones. En el nombre del Dios Todopoderoso, quiero darles una bienvenida cordial a nuestra audición y pedirle a Dios que en este día, domingo 19 de julio, y cuando estaremos celebrando el 20 de julio, día de nuestra colombianidad, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les guarde de todo mal. Hoy quiero hablarles sobre el tema: la iglesia, el ejército de Dios. La iglesia, el ejército de Dios. Y en Isaías capítulo 13, versículo 2, dice la Biblia: levantad bandera sobre alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta de príncipes. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido, de reinos, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a sus tropas para la batalla. Jehová de los ejércitos pasa revista a sus tropas para la batalla. La iglesia, ejército de Dios. El propósito que tengo, que Dios quiere con nosotros, es que su iglesia sea un ejército disciplinado para que cumpla los planes que Dios tiene con la iglesia. Nuestra organización en Colombia aprovecha el 20 de julio, hoy estamos a 19, día de nuestra independencia, para celebrar en sus iglesias un día que hemos llamado Día de la Colombianidad, para hacer eventos alusivos a la fecha y también para reordenar, para recordarle a la iglesia el propósito que Dios tiene con ella como pueblo de Dios. Así que, como los judíos por siglos han celebrado la Pascua para conmemorar su independencia de la esclavitud egipcia, nosotros también aprovechamos esta fecha, 20 de julio, que es mañana, para celebrar nuestra independencia de la esclavitud española. Porque lo que nos trajo el descubrimiento de las Américas fue una horrenda esclavitud de muchos cientos de años. Y como cantara Nino Bravo en su canción América, todavía somos un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Si Cristo vino para traernos libertad, debemos recibirla. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos libró para que seamos primero su pueblo y después su ejército. La historia nos dice que cuando Dios libertó a Israel de la servidumbre egipcia, los sacó de aquella nación como un pueblo destinado a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Esta labor no se podría lograr si Israel seguía siendo un pueblo
Una cosa es un pueblo y otra cosa es un ejército. En un ejército no existe la disciplina, en un pueblo no existe la disciplina ni el respeto a las órdenes que se dan en un ejército. Pues en el corazón de Dios estaba el propósito de hacer de aquel pueblo sin disciplina un ejército muy disciplinado en el desierto. Así quedó consignado en la palabra divina: mas Faraón os oirá, mas yo pondré mi mano, mas Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Aquí en Éxodo 7:4, el Señor habla de Israel como un ejército. Aquí se revela los planes de Dios con su pueblo, una vez estuvieran de su mano en el desierto. Dios llevó a su pueblo directamente al monte Sinaí, donde los hizo acampar por todo un año, tiempo que Dios utilizó para discipular, educar, preparar al pueblo para los planes que tenía con ellos. Allí les dio leyes, estatutos, mandamientos. Allí los civilizó después de más de 400 años de vivir como esclavos para que fueran su pueblo especial. Allí pactaron con Dios que no tendrían los dioses que habían tenido en Egipto, sino que Dios sería su único Dios. Fue en ese año que estuvo el pueblo acampado en Sinaí que Dios instruyó a un pueblo que no tenía ley, ni cultura, ni sentido de pertenencia. Eran una nación que de israelitas solo tenían el ancestro familiar. Pues habían nacido y se habían criado en Egipto. Eran egipcios, ¿no? Naturales. Por eso siempre añoraron quedar aquella tierra. Siempre me pregunté por qué Israel era tan rebelde con Dios, habiendo presenciado todos los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto. Estudiando el Pentateuco encontré que los verdaderos hijos que le nacieron a Jacob, padre de la nación hebrea, fueron 70 personas, las que entraron en Egipto en tiempos de José, y allí se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Egipto. Israel llenó a Egipto hasta el punto que sus reyes tuvieron temores y comenzaron a tomar medidas para impedir su propagación. Pero sucedía que entre más medidas tomaban para evitar su crecimiento, más crecían. Esto es lo que dice uno de los reyes que se levantó después de la muerte de José. He aquí, el pueblo de los judíos, de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con ellos, no sea que se multipliquen más y sea que viniendo a la guerra ellos también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se nos vayan de la tierra. Y comenzaron a oprimirlos, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso lo puede leer
en el primer capítulo de Éxodo. En el libro de Números, Dios le ordena a Moisés que hiciera un censo con todos los varones de 20 años arriba, todo varón que pudiera salir a la guerra. Dice, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Números 1, 2 y 3. Aquel primer censo arrojó el resultado de 603.550 soldados. Números 1, 46. Dios ordenó que las 12 tribus de Israel fueran divididas en 4 campamentos, y también dijo cómo debían ubicarse rodeando el tabernáculo de reunión. Primero, cada campamento tenía 3 tribus, así. Al este del tabernáculo acamparían las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Su bandera era amarilla, su escudo era un león, símbolo del Espíritu Santo, fuerza y poder. Cuando se movilizaban, ellos eran los primeros. Segundo, al sur debían acampar Rubén, Simeón y Gad. Ellos eran los segundos en partir. Su bandera era de color rojo. El escudo era un hombre que simbolizaba la salvación. Jesús, el Salvador de los hombres. Tercero, al occidente acampaban Efraín, Manasés y Benjamín. Era el campamento más pequeño y los terceros en partir cuando salían. Su bandera era azul y el escudo era un buey, representando a Jesús, quien lleva todas nuestras cargas y como nuestro sanador. Y cuarto, al norte acampaban Dan, Aser y Neftalí. Eran los últimos en partir. Su bandera era de color morado o púrpura. Su escudo era un águila volando y representaba a Jesucristo, nuestro Rey venidero. Esta era la forma como acampaban ellos. Ahora Israel no solo era un pueblo, era también un ejército. Un ejército que peleaba por ese pueblo. ¿Por qué quiere Dios que su pueblo se convierta en un ejército? Para que reciba la disciplina que recibe un ejército, que es distinta a la disciplina que recibe un pueblo. Por eso el ideal es que la iglesia se convierta en un ejército que obedece las órdenes que recibe de sus comandantes. Ahora, ustedes entenderán, hermanos, la iglesia entenderá por qué estamos organizados como escuadrones. Es que formamos un ejército, formamos el ejército de Dios y debemos conducirnos como un ejército que cumple las órdenes del Señor. Y dice la Biblia, estruendo de multitud en los montes, estruendo de mucho pueblo. Jehová de los ejércitos pasa revista a sus tropas para la batalla. Y la iglesia de hoy tiene que encaminarse a esto, a ser un ejército, a ser el ejército de Dios, el ejército que conquista el mundo para Dios, el ejército que pelea las batallas de Dios. Por eso nosotros llamamos nuestros escuadrones los escuadrones del Dios viviente, los escuadrones que pelean las batallas de Dios. Y esto lo tomé yo de lo que le dijo David a Saúl y a los filisteos reunidos en aquella batalla donde David mató al gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente, a los escuadrones del Dios viviente? Jehová te entregará hoy en mi mano
y yo te venceré, y cortaré la cabeza de sobre ti, y sabrán todas las naciones de la tierra que hay Dios en Israel. Lo que Dios quiere hoy es hacer las mismas cosas que hizo ayer, en los siglos pasados, que la Biblia nos habla. Por eso, nuestro mayor interés, nuestro mayor deseo, es que cada creyente entienda que es un soldado, ¿no?, que es un comandante en el ejército de Dios y que tiene que cumplir las órdenes, hacer los mandatos de Dios y hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Hagamos esta oración. Señor Dios Todopoderoso, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, comandante en jefe de este ejército llamado la Iglesia, te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú sigas siendo nuestro comandante supremo y que tú nos entregues toda esa tierra que todavía está en manos de Satanás. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores y que como David, ese gigante llamado Satanás será derrotado por nosotros. En tu bendito nombre lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.